Muchas gracias. Muy bien, pues damos inicio al conversatorio del día 22 de julio. Este conversatorio tiene como título La sinergia entre la educación, la tecnología y la sociedad, de la Escuela Internacional de Contingencia, organizada por Colombia, y en el que participan países como Argentina, Chile, España y México. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a Karina Delgado, investigadora del Centro de Investigación de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Tecnológica Idoamérica de Ecuador. ¿Estás por ahí, Karina? Está también con nosotros Juan Carlos Velázquez, profesor del Colegio Mexiquense Universitario de México. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a todos. Está con nosotros Pablo Fernández Iglesia, consultor de presencia digital y reputación online. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según donde nos estéis viendo. Gracias. Está la maestra Noemí Morado Sánchez, profesora de posgrado del Colegio Mexiquense Universitario, México. Hola, buenas tardes, desde Toluca, Estado de México. Bienvenidos a todos. Se encuentra con nosotros Teresa Pérez del Instituto de Formación Docente Continua de Argentina. Buenas tardes a todos desde la Patagonia, Argentina. Está también Jorgelina Plaza del Instituto de Formación Docente Continua de Argentina. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y también como Teresa desde acá la Patagonia. Gracias. Roberto Molina, también del Instituto de Formación Docente Continua de Argentina. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas, así que agradecidos por la invitación y también acá desde una fría Patagonia, saludos para todos. Muy bien, se encuentra con nosotros Lorena Casacuberta, jefa de Unidad Técnico-Pedagógica del municipio de Recoleta, Chile. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí para reflexionar sobre los temas que son contingentes hoy en día. Muy bien. Álvaro Posada, director de la Fundación Colombo Canadiense, municipio de La Estrella, Colombia. Muy buenas tardes para todos aquí desde La Estrella, Colombia. Un gusto compartir con todos ustedes este panel y ver, muchas gracias por mediar esta conversación. Gracias. Gabriela Rodríguez, del Colegio Secundario Jean Piaget y de la Escuela del Valle Roca del Río, Argentina. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria y por tener acceso a tan lindo panel. Gracias. Manuel Jerónimo Becerra, de Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Empezaremos con un breve comentario acerca de cómo perciben ustedes en su labor diaria, en el lugar en el que se desempeñan, la sinergia entre la educación, la tecnología y la sociedad. Empezamos con Juan Carlos Velázquez. Hola, ¿qué tal nuevamente? Claro que sí. Bueno, desde mi punto de vista, esta contingencia que, como ustedes se han dado cuenta, nos ha impactado a todos en todo el mundo. Creo que ahora más que nunca es que las tecnologías precisamente han tenido un impacto muy amplio. En este caso, aquí en México, en específico en la institución, nos estamos dando cuenta que muchas veces, o en la mayoría de los casos, desconocíamos mucho de estas herramientas tecnológicas. Estábamos acostumbrados a una educación tradicional, en la que el docente llega, da su clase y listo, deja su tarea y se va, ¿no? Ahora, como podemos darnos cuenta, la modalidad ha cambiado mucho. Ahora el docente funge como un guía en el que él tiene que llenarlo, que ofrecerle de material,
tecnológico, sobre todo en el aspecto de herramientas, el docente debe de estar muy preparado precisamente porque ahora ya las clases tradicionales quedaron atrás. En este caso aquí en Colegio Mexiquense Universitario se han estado implementando muchas herramientas en la parte de plataformas tecnológicas que en lo personal me ha tocado implantar, y en lo que me he podido dar cuenta es que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo adaptarse a ellas, precisamente por el desconocimiento. A veces algunos creo que tenemos todavía esa idea o esa apatía a las tecnologías, pero bueno, creo que el reto es muy grande, el reto no es sencillo, pero pues no tenemos en este momento alguna otra alternativa. Muy bien, gracias Juan Carlos. Pablo Fernández. Sí, bueno, yo aquí soy un poco un infiltrado. Creo que la mayoría venís del mundo académico. Yo vengo del mundo corporativo, trabajo con organizaciones y con empresas, pues ayudándoles con lo que es la digitalización. Y este tema, que es el que vamos a debatir un poco en el día de hoy, realmente no solo afecta a los formadores, sino que yo creo que afecta a toda la sociedad. Llevamos años, los que nos dedicamos al mundo tecnológico, sufriendo este gap de la gente que no entiende cómo funciona la tecnología y en cambio lo utiliza a diario, ¿no? Quizás ahora pues, nos toca más de cerca porque, claro, al no poder vernos de forma presencial, pues la mayoría de las personas han tenido que adaptarse en muy poco tiempo a utilizar una serie de herramientas que desconocen, pero bueno, que no creo que sea un problema de ahora, es un problema que llevamos arrastrando tiempo y quizás si de algo tiene que servir esta desgracia sea pues bueno para ponernos las pilas y empezar a trabajar, buscar la manera de que facilitaros a vosotros los formadores el que podáis ayudar al resto de la sociedad a aprender a utilizar la tecnología de forma correcta. Muy bien, muchas gracias Pablo. Enseguida, Noemí Morado, maestra Noemí Morado. Sí, muchas gracias. Bueno, la participación en este aspecto de la sinergia educación, pues ya el tema como tal, si bien algunos lo conocen con respecto a tecnologías de la educación, pues ha existido desde hace tiempo atrás. Sin embargo, en estos últimos meses, pues fue algún cambio muy drástico que se ha implementado en toda la educación, en específico en el nivel superior, en el cual pues creo que no estábamos preparados, no estábamos o no lo habíamos visto tan a fondo. Este impacto pues ha surgido pues de la educación universitaria, conlleva el surgimiento de nuevas prácticas del docente, pues para responder de manera eficiente, efectiva a los cambios que estamos experimentando hoy en día. Y pues bueno, también hay una pregunta y como tal que como sociedad, ¿cómo vamos a alcanzar este conocimiento, no? Bueno, pues se logra a través de precisamente de esta sinergia entre el conocimiento y la tecnología, ya que pues la misma sociedad se impone, pues a través ya de, como lo mencionaba, desde las TICs, tecnologías de la información y comunicación, pues son aliadas al ser humano, para nutrir su conocimiento, apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues esta transformación la estamos viviendo anudado a grandes avances, ¿no? A través de la ciencia, la tecnología, la misma educación, en el que tenemos nuevos retos que nos impone la misma sociedad a través de exigencias provocadas para reformular esta visión en cuanto a la educación, ¿no? Y pues el papel del docente es muy importante frente a la sociedad y la incorporación de estas nuevas tecnologías. Ha sido un dilema para muchos, pero bueno, de esto se ha derivado cómo emplear todos estos recursos tecnológicos, ¿no? Con el que no se conocían y que bueno, se pueden incluso ya proyectos a futuro. Muchas gracias. Gracias, maestra Noemí. Maestra Teresa Pérez. Bueno, bien, en consonancia un poco con lo que venían expresando Juan Carlos y Noemí, este periodo de virtualización forzosa donde justamente la red se volvió el escenario por excelencia, donde se fueron llevando adelante las prácticas de enseñanza y los aprendizajes, puso fundamentalmente en jaque el modelo tradicional de educación, que respondía a un modelo lineal y nos obliga a repensar
los tiempos y los espacios de encuentro y las formas de encuentro y las mediaciones con los y con las estudiantes. Yo entiendo que este tiempo de emergencia, si bien supuso repensar algunas formas y algunos modos, también nos lleva o nos habilita a poder, y creo que es lo más potente que tiene este tiempo, a poder pensar cómo vamos a estar de acá en más. Este ingreso forzado, en muchos casos de la virtualidad a la educación, también tiene que volverse una invitación a pensar las próximas prácticas futuras. ¿Para qué y cómo vamos a volver a usar los tiempos de encuentro? Y también un segundo punto que me parece interesante destacar, que también, si bien la virtualidad permitió sostener la continuidad pedagógica y sostener el encuentro con el otro, también hizo mucho más evidente algunas de las desigualdades en relación al acceso a la educación. Entonces también esta cuestión tiene que ser un punto a tener en cuenta a partir de ahora en más, cómo empezamos a resolver o a generar políticas públicas que realmente permitan resolver ese acceso desigual a los medios y a los canales por donde se accede al conocimiento. Muchas gracias, maestra Teresa. Jorgelina Plaza. Sí, para complementar lo que han estado comentando mis compañeros, me quería basar especialmente, y en el segundo punto que también menciona Teresa, en concordancia, es sobre la gran brecha digital que se evidencia y que se ha evidenciado desde el inicio de en nuestro país, en este caso de la cuarentena que inicia en marzo, y la cantidad de estudiantes que han quedado fuera de alguna manera del sistema y que es imposible alcanzar a través de la tecnología, y no solo por cuestión de falta de tecnología, sino también por la falta de una alfabetización digital, que es tan importante. Creo que considero que dos pilares importantes también que debemos tener en cuenta a partir de ahora es esto, es el alcance de la tecnología a todo el mundo y apostar a la alfabetización digital desde los inicios de la educación. Muy bien, maestra Jorgelina, muchas gracias. Roberto Molina. Sí, yo por ahí coincido con los colegas que venían comentando, y quería agregar que, bueno, en mi caso trabajo en el profesorado, en la carrera de educación primaria, donde está la carrera para maestros, y ahí también lo primero que visualizamos es las desigualdades que hay, ¿no? En lo que tiene que ver con conectividad, equipamientos y ese tipo de cosas. Después, que el foco también se ha puesto hoy en día en este contexto tan especial, se ha puesto en la tecnología, está como en el ojo, ¿no? En el ojo de la tormenta, es lo que todos estamos mirando. Y no solamente en educación, sino en la sociedad en general. O sea, ya todo circula por canales virtuales, o casi todo, y eso implica también que esas posibilidades que muchas, en la mayoría de los casos ya estaban, se están utilizando más asiduamente, y en algunos casos nos ha invitado forzosamente a aprender a conocerlas. Me parece que como parte de los profesorados, al menos en educación, también es una oportunidad para analizar este proceso, y no solamente conociendo esas herramientas, sino reflexionando cuáles son sus aportes, ¿no? Teniendo en cuenta que es una posibilidad desigual, no es para todos la misma. Gracias, gracias, maestro. Continuamos, por favor, con Lorena Casacuberta. El audio, maestra, no tiene prendido el micrófono. Me sumo a lo que acaban de decir. Estamos claros de que estamos en la era de la información. Lo paradójico es que la educación debe preparar para el futuro, y justamente estaban todas las empresas, los bancos,
empresas de servicio, de entretenimiento, grandes tiendas, todos preparados, pero resulta que la educación, incluso la educación superior, pero la educación a nivel de escuela no estábamos preparados. Pero a nosotros nos llama mucho la atención que todo está enfocado en pos y en relación a lo que es la tecnología. Y nosotros nos preguntamos, y eso lo tomo desde nuestro alcalde Daniel Jadwe, si la tecnología es la que resuelve el problema en lo que es la educación, si es la que resuelve el problema de la brecha entre lo que es los alumnos que son más aventajados que otros. Entonces sentimos que ahí hay una reflexión que hacer sobre lo que la tecnología está al servicio de la educación o lo que se está convirtiendo en este minuto es que es al revés, es que como que la tecnología fuera más importante que lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la reflexión que nosotros estamos apuntando. Muy buena reflexión, maestra Lorena. Gracias. Álvaro Posada. Perfecto. Unirme a lo que están diciendo también los compañeros del panel y el conversatorio, pero yo quisiera contextualizar esto un poco en cómo nuestra región está viendo en estos momentos el tema de tecnología integrado a la sociedad y la educación. Realmente lo que nos ha mostrado esta pandemia es que necesitamos integrar en el punto de la educación la tecnología de una manera que la integramos en otros aspectos de nuestras vidas en comunidad. Y esto lo tenemos que hacer con un enfoque muy específico, y es pasar de ser usuarios tecnológicos a ser creadores con tecnología. Nosotros en nuestra región tenemos un proyecto de región que se llama el Valle del Software. Nosotros vivimos en una región que se llama el Valle de Aburrá, que lo comprenden 10 municipios. Y el enfoque que vemos hoy y la brecha grande que hemos visto en educación en estos momentos y también en nuestra sociedad, es que en el sector oficial o el sector público y el sector privado hay enfoques diferentes frente a la tecnología. Uno lo está mirando mucho frente al reto de su uso en el aula, y otro se está pasando a un reto mayor, más ambicioso, y es pasar del uso también a la enseñanza para que sepan crear y utilizar tecnología para hacer creaciones. Entonces, al igual que lo hemos visto con el bilingüismo, con otras competencias y habilidades fundamentales para la competitividad de nuestra región, crear con tecnología va a ser también, en ese impacto y en esa sinergia con lo que es la sociedad, un factor determinante en la desigualdad de la sociedad, o la desigualdad económica y social. Nosotros como región nos estamos enfocando enormemente a cerrar esa brecha de conocimiento y de competencias, de tal manera que nuestros estudiantes a futuro pues no solo sepan utilizarlas, sino también crear con ellas, y de esa manera entrar también a nuevas economías y entrar a lo que nosotros llamamos esas competencias del siglo XXI y la economía del siglo XXI. Muy bien, muchas gracias. Gabriela Rodríguez. Bueno, yo estoy en consonancia con la mayoría de mis colegas. Me gustaría por ahí hacer hincapié en que me parece importante aprovechar este momento como una oportunidad para actualizar cuestiones fundamentales en educación y que ésta pueda evolucionar. Con respecto a los contenidos, como decía Álvaro recién, darnos la oportunidad de usar la tecnología como una herramienta más creativa, capacitación, las formas de evaluar y acreditar, los formatos en los que estamos educando, pero también poner el ojo y aprovecharnos de esto en cuestiones que deberían ser más equitativas, como dijeron algunos de los compañeros, socialmente con respecto al acceso de la tecnología y al derecho de educación que tenemos todos. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Manuel Jerónimo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Retomo esto que dice Gabriela de pensarlo desde la perspectiva del derecho, que es una palabra que recién ella menciona y que no había sido mencionada antes, pues estamos hablando de la educación como derecho social, y en este contexto tenemos la dificultad, como dijeron otros colegas, de la desigualdad en el acceso a ese derecho en función de la mediación de las nuevas tecnologías. Tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de acceso a dispositivos. Eso debería pensarse desde los estados como un derecho y no como un coto mercantil, de manera que empiece a pensarse también un esquema de software libre y de libre acceso a los datos que uno les provee a las empresas que proveen estos servicios, cuando no es
de software libre y soberano. Una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho en este momento tiene que ver con el enorme tráfico de datos personales, íntimos, que como usuarios, nosotros, como docentes y nuestros alumnos y alumnas, vuelcan en los servidores del oligopolio, digamos, que maneja todo este tráfico, toda esta commodity que son los datos, y me parece que eso debería ser planteado también en el marco del derecho a la educación, de los derechos laborales de los docentes, de poder definir más claramente, digamos, en los términos y condiciones de ese uso, a dónde van a parar esos datos y quién es el verdadero propietario de esos datos. Me parece que acá hay un par de cuestiones para salir de una mirada también sectorizada de la educación y de una mirada tal vez un poco utilitarista y como neutral de las tecnologías. Me parece que tenemos que problematizar también el impacto de esas tecnologías en nuestra vida cotidiana y a dónde van a parar, como decía, toda esa información que estamos proveyendo a modo de commodity en el capitalismo de hoy. Muy bien, tienes toda la razón, Manuel. Fue una situación, como ya lo han comentado todos, algo que nos tomó desprevenidos, que tuvimos que utilizar las herramientas propias para poder trabajar, para poder concluir nuestros cursos, nuestra actividad docente, y pues el derecho, desafortunadamente, el derecho siempre está cuando ya sucedieron las cosas, cuando tenemos que corregirlas. No, nosotros debimos estar en esta alfabetización digital desde hace por lo menos unas 3 décadas. Debimos tener todo esto previsto, todo esto listo, y sin embargo, no sucedió así. Esta pandemia nos tomó desprevenidos a todos y tuvimos que hacer uso de todas las herramientas que teníamos a nuestro alcance para poder dar capacitación a los alumnos para poder enseñar. En ese sentido, les planteo la pregunta: ¿qué papel juega el docente para crear oportunidades de aprendizaje en medios electrónicos? Me gustaría que 2 de ustedes que gusten participar lo hicieran así, solamente me lo manifiesten, y si no hubiese nadie, pues ya lanzo la pregunta de manera directa. ¿Cuál es el papel que juega el docente para crear oportunidades de aprendizaje en medios electrónicos? Jorgelina, gracias. El docente en realidad tiene un papel primordial en este sentido, porque va a ser el que va a poner en juego y va a crear las oportunidades de enseñanza para los estudiantes. La tecnología va a ser el medio, pero por sí sola no ayuda, no enseña. Por lo tanto, va a ser el docente el que debe crear todos esos espacios para que puedan llegar a todos los estudiantes con sus distintas realidades, a partir de distintos medios, porque desde en muchas ocasiones debemos hacer materiales en distintos entornos para que puedan acceder a ellos, y las propuestas pueden ser propuestas mediocres, pero a partir de la impronta del docente y la forma en que se las acerque a los estudiantes, pueden crear clases mágicas. Por lo tanto, el docente va a ser siempre, va a tener siempre un papel importante en esto. Gracias, Jorgelina. Adelante, Lorena. Bueno, nosotros tenemos una propuesta en donde pensamos que el currículum debe centrarse no en los objetivos ni en los contenidos, sino que centrarse en las preguntas, en preguntas problematizadoras, preguntas que potencien, preguntas que abarquen, que hagan que los alumnos busquen información, en donde porque cuando uno tiene, no sé, un curso con 20 niños con un smartphone en la mano, tiene 20 respuestas.
¿ya? Entonces, y el profesor debe ser lo suficientemente hábil para que esas respuestas vayan generando más preguntas y más respuestas. Por lo tanto, creemos que es un problema también que tiene que ver con la autogestión del alumno en relación al aprendizaje. Acá el alumno debe ser también autogestor de su aprendizaje, debe aprender a planificar, debe aprender a autogestionar. No tiene que ver solamente con un muy buen software, muy bien creado, sino que tiene que ver con un currículum más problematizador y con el desarrollo de la autocrítica y de la crítica y del pensamiento reflexivo. Muchas gracias. Definitivamente de acuerdo con esta parte de la autogestión del alumno y promover en todo momento que ellos se enseñen a investigar, a analizar, a buscar información y a tratar de resolver problemas que se le presenten. No sé si Gabriela, ¿levantaste la mano? Sí, adelante, Gabriela. Sí, me gustaría agregar algo cortito a lo que dijeron Jorgelina y Lorena, que me parece que no se dijo, que es la oportunidad también que nos da la tecnología, el trabajar con plataformas, con distintas herramientas, de poder mostrar un mismo tema, un mismo contenido, en formatos diversos, justamente para ser más democrático y para llegar de otra manera a estudiantes que por ahí nosotros tenemos en el aula 30 personas a las que le estamos dando el contenido de la misma manera y pretendemos que lo aprendan de la misma manera. Y sin embargo, estas plataformas y estas nuevas maneras nos están dando la oportunidad de, sobre un mismo tema, poder mostrar un video, un escrito, un foro, o sea, distintas herramientas que nos permitan acercarnos y acercar a nuestros estudiantes el conocimiento de otra manera, de otra forma, perdón que repita la palabra manera. Digo, que da una apertura más democrática a la forma de aprender, y que también es algo que podríamos aprovechar, ¿no? El no estar en el aula, el tener una plataforma, decir, bueno, esto mismo lo muestro de esto, así y así y así, y le va a llegar a más personas, y se puede convertir en algo creativo, en algo que ellos devuelvan. Esto quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Adelante, Manuel. Creo que estaba Juan Carlos antes que yo. Juan Carlos, adelante. Gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Creo yo desde mi punto de vista que independientemente de esta parte de las tecnologías, el docente debe de ser el papel clave, fundamental, al hacer que los alumnos quieran trabajar, porque una cosa es que el docente conozca todas las herramientas tecnológicas, pero creo que la otra parte es que los alumnos quieran trabajarlas de esta manera. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que a muchos alumnos les cuesta mucho trabajo precisamente desarrollar sus actividades en línea. Entonces, desde esta perspectiva, creo yo que el docente debe de ser un docente que innove, que explore. ¿Para qué? Para darle un abanico amplio a los alumnos de opciones de cómo aprender, además de fomentar desde mi punto de vista el constructivismo en el alumno. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Adelante, Manuel. No, me interesa también poner en cuestión que las tecnologías, en todo caso, nos deberían ayudar a resolver cosas que no estamos pudiendo resolver en nuestras prácticas cotidianas o pre-pandemia. No haría la separación tan taxativa entre una educación tradicional que fue puesta en cuestión. Me parece que ya había enormidad de experiencias innovadoras en términos pedagógicos y didácticos antes de la pandemia, y que ahora la pandemia puso eso en una situación muy, muy especial y con una mediación muy fuerte de las tecnologías. Pero a mí me parece que esas tecnologías van a ingresar, y nosotros como docentes las haremos ingresar al aula en la medida en que nos resuelvan problemas que no podemos resolver de otra manera, en la manera en que nos faciliten algunos problemas que estamos teniendo en nuestro trabajo, y en la medida en que no lo hagan, y sean, por ejemplo, una instancia burocrática más de todas las que tenemos como carga burocrática los docentes, no van a servir.
Entonces, también quería poner un punto de atención sobre, en un punto, cierta presión que se nos presenta muchas veces a los docentes de que tenemos que utilizar algunas herramientas que tal vez nos las proponen para resolver cosas que no son necesarias resolver, como si nos propusieran un problema y no una solución, cuando en realidad lo que necesitamos son soluciones para los problemas existentes. Muy bien, muchas gracias, muy buena reflexión. Teresa, adelante. Sí, quería recuperar, y volviendo a la pregunta inicial, donde Ivette, vos preguntabas el tema de el rol del docente, por ahí se mencionaba el tema de la autogestión, de la autonomía por parte de los y de las estudiantes, y me parece que también esto tiene que ser una cuestión que tenemos que tener presentes al momento de diseñar las prácticas de enseñanza, cómo generamos situaciones de aprendizajes que permitan que los estudiantes y las estudiantes construyan ese grado de autonomía y de autogestión. Por ejemplo, hablaba de búsqueda de información. Bueno, ¿cómo trabajamos en el aula, ya sea virtual, ya sea presencial, el tema de la búsqueda de información, de anticipar los posibles resultados que va a arrojar un buscador, de construir palabras claves, de construir criterios de pertinencia, de validación de la información? Todas estas cuestiones también tienen que ser objetivos o propósitos de enseñanza que se incluyan o que se construyan a partir de nuestras prácticas, porque si no muchas veces el tema de la autonomía, de la autogestión queda restringido a cuestiones que parece que naturalmente por sí mismos los estudiantes, por ser estudiantes, las van a construir, y en realidad tienen que ser prácticas que nosotros como docentes no abandonemos y que pongamos en juego en el día a día. Definitivamente, gracias por tu participación, Teresa, por la participación de todos. Definitivamente, este rol del docente es muy importante para que los alumnos, para poder generar ambientes estables, ambientes propicios para que el alumno aprenda. Pero hay otro punto que no debemos dejar de lado, que son los programas de estudio. ¿Los programas de estudio que tenemos actualmente están respondiendo a las necesidades para el aprendizaje en línea? ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Los programas de estudio responden a las necesidades educativas para el aprendizaje en línea? Adelante, Álvaro. Creo que Ana alzó la mano primero, Ana Rodríguez. ¿Sí? Ah, Gabriela, sí. ¿Levantaste la mano primero? Yo, maestra. Sí, vamos a permitir que Álvaro Posadas participe, Ana, y al final del conversatorio ya damos oportunidad de que ustedes pregunten. Muchas gracias. Perfecto. Qué pena, me salí ahí un poquito. En el caso de Colombia, nosotros tenemos un gran reto, y es, por ejemplo, las orientaciones ministeriales que dan pautas sobre el área de tecnología no se actualizan desde el año 2007. Entonces, imagínense el avance tecnológico que ha vivido nuestra sociedad, que las posibilidades que tiene la educación con tecnología, y desde el 2007 no tenemos nuevas orientaciones. Pero también desde las exigencias curriculares, lo que vemos es que con la tecnología somos capaces de generar caminos educativos más específicos de acuerdo a la particularidad de cada estudiante, y muchas veces el currículo no nos permite generar las flexibilizaciones, de tal manera que uno pueda aprovechar más como los intereses, pasiones, talentos, o también las dificultades que tienen los estudiantes, y ofrecerles un currículo más enfocado en sus necesidades educativas. De esa manera, en Colombia para nosotros es un gran reto el uso de las tecnologías en el aula, específicamente cuando empezamos a soñar lo que quisiéramos lograr con ellas, cuando empezamos a pensar y una vez tengamos el internet en los colegios, una vez tengamos los maestros cualificados, una vez tengamos la capacidad de utilizarlas y empecemos a soñar realmente con el impacto que puede tener la tecnología en educación y que vemos en otros países, vemos que las exigencias ministeriales nos limitan muchas veces, precisamente por esa como camisa de fuerza que nos pone frente a las líneas curriculares que uno puede tener con los estudiantes, las exigencias competenciales que muchas veces son muy demandantes y muy rígidas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien de los panelistas que quiera participar? ¿Noemí?
Sí, adelante, Noemí. Sí, pues en este aspecto de los planes de estudio retomo un poco lo que comentaba Álvaro Posada. Solamente que acá en la Ciudad de México, pues a través de la Secretaría de Educación Pública, pues nos rige una cierta normatividad en los planes de estudio, en los cuales algunos son de manera escolarizada, en el cual precisamente al docente es algo rígido en cuestión de la situación virtual. Entonces, yo creo que es importante aquí tanto el papel, el rol del docente, como la parte del currículum, que puedan llevarse de la mano o pueda de alguna manera hacer un replanteamiento, como comentaba en su momento Gabriela Rodríguez, en cuestión de estos planes, ¿no? Para que el papel del docente, el alumno, pues se pueda trabajar de una mayor eficiencia, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar de los panelistas? Sí, yo. Adelante, Pablo. Ah, perdón. Roberto. Roberto, adelante. Roberto. Sí. Bueno, acá, desde acá en Argentina, en la provincia de Río Negro, tenemos un diseño curricular jurisdiccional que nos da una posibilidad interesante, que es la de dar un porcentaje de la carrera o de los cursados se puede hacer de una manera no presencial. Desde allí los profesores podemos aprovechar para hacer ese trayecto de una manera virtual, y de esa manera los estudiantes van, digamos, van adquiriendo y van construyendo esa autonomía, como mencionaba hace un rato Teresa Pérez, pueden ir construyendo teniendo la posibilidad siempre de volver al aula. Me parece que es un espacio muy interesante, ya que estudiantes que, por ejemplo, en carreras presenciales han cursado trayectos híbridos, digamos, semipresenciales, hoy por hoy, digamos, ya se manejan en un entorno que con un caminito ya recorrido, porque ya han tenido la posibilidad de transitar esos espacios virtuales que seguramente después se van a encontrar en carreras de posgrado totalmente virtuales. Muy bien. Gracias, Roberto. Adelante, Pablo. Yo creo que la pregunta se responde si hacemos ahora una pequeña encuesta entre los que estamos aquí. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis utilizado una herramienta como Zoom a nivel profesional antes de que ocurriera el coronavirus? Levantar la mano. Claro, o sea, ¿y cuántos, por ejemplo, utilizabais habitualmente una plataforma de e-learning, ¿no? En vuestro trabajo? Fijaros, claro, fijaros que estáis levantando la mano menos de la mitad. Yo creo que ya lo habéis dicho anteriormente, ¿no? Que uno de los mayores problemas es que no estábamos preparados para esta situación y además, como nos ha venido autoimpuesta, no teníais ese apoyo ministerial o de la propia organización, de la propia academia, y ha sido un trabajo extra por vuestra parte, por ya no solo tener que sacar adelante el curso, sino encima pues buscar la manera, un poco en vuestros ratos libres, en esas horas extra para salir adelante. Es algo que no debería haber ocurrido, que esto tendría que haberse solucionado ya de antemano. Teníamos que haber metido la tecnología durante los últimos años, pero bueno, ahora pues bueno, ha ocurrido, lo hemos pasado más o menos como se ha podido, y la cosa es qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Va a cambiar los programas de estudio para adecuarse a un sistema híbrido, aunque sea, no digo uno puramente telemático. Tenemos la parte financiera y legal está cubierta, o sea, hay suficiente apoyo para sacar adelante algo como esto. Muy bien, muchas gracias. Muy buena reflexión en torno al papel que estamos desempeñando y al trabajo que debimos desarrollar desde antes. Ya estamos aquí, tenemos que ir de aquí hacia adelante. Va una pregunta más para los panelistas. Y quiero decirles que tenemos escasos 8 minutos para poder responder estas preguntas. Hay mucha participación tanto de las personas que están
en Zoom como de las personas que están en Facebook. Hay muchísimas preguntas. Les recuerdo que estas preguntas empiezan a las 14:45 de México, o sea, en unos cuantos minutos empezamos ya con unas preguntas específicas de las personas que nos están escuchando. Una pregunta más, ¿cuál es el fin último de la educación? No consideren si estamos en tiempo de pandemia o en épocas normales de clases presenciales. ¿Cuál es el fin último de la educación? Adelante, Lorena. El micrófono. Lo mismo. Yo lo mencioné al principio, para nosotros es la felicidad del alumno, ¿ya? Y por eso no sabemos si es la tecnología que es la que va a solucionar este problema. Para nosotros tiene que ver con otros elementos, ¿ya? La capacidad del alumno de asombrarse frente al aprendizaje, al alumno que es capaz de motivarse frente a lo que está aprendiendo. Y eso no solamente lo construye un profesor experto, eso lo podemos ver incluso en un dibujo hecho por el niño que lo presenta la abuelita, y la abuelita le pregunta por los colores, le pregunta por quiénes están presentes. Basta un mediador, nosotros le llamamos tutor, o le llamamos adulto significativo, que lo tenemos incorporado en nuestros programas, que es aquel que hace que el alumno se alumbre con esta posibilidad de aprender. Nosotros no tenemos el mismo problema que está operando en todas partes, la brecha que existe porque tienen o no tienen elementos digitales, pero nos dimos cuenta que no solamente es un problema de que tengan o no tengan internet, es un problema que el alumno llega a la casa con el material, ya sea de papel, y no sabe qué hacer. Ya, porque pone todo en el adulto. ¿Qué tengo que hacer? No lo entendí. ¿Por qué no lo entendiste? Y ahí viene el buen mediador o el mal mediador, incluso el papá, el abuelito, el hermano mayor, el compañero, que le va a dar algunas instrucciones y lo va a guiar. ¿Ya? La idea es que el alumno tenga y desarrolle esas capacidades, porque cuando se enfrenta a Internet debe también tener un espíritu crítico, reflexivo, y escoger la información más adecuada. Internet está llena de información. ¿Cómo hacemos que el niño escoja la que realmente debe escoger? Adecuada. O la que quiera él, o la que va a construir, o la que va a transformar él. Entonces, para mí, o para nosotros en Chile, en la comuna de Recoleta, la propuesta nuestra no está por Internet, porque tenemos a un 20% solamente con Internet. Tenemos que darle esas herramientas a todos. Muchas gracias, Lorena. Gabriela, ¿querías participar? ¿Quieres participar? Adelante. Sí, me gustaría por ahí agregar que me parece que más allá del contexto en el que estemos educando, siempre buscar educar ciudadanos más empáticos, críticos, y poner énfasis en volver a educar en valores, ¿no? Que la escuela es un lugar donde siempre tenemos que volver a hacer referencia a los valores, porque, como les digo, sea el contexto que sea, es lo que ¿Alguien más que quiera cerrar la idea en lo que Gabriela recupera la señal? como sociedad. Sí, gracias, Gabriela. Adelante, Manuel. No, bueno, me parece que más allá, por también, esto un poco Gabriela decía, más allá de este contexto, tenemos que recuperar que la escuela es un espacio central, digamos, en la vida de niños, niñas y adolescentes, porque es un lugar donde se aproximan a otros horizontes culturales por fuera de los horizontes culturales que pueden tener en su casa, y el rol del sistema educativo y de los docentes como trabajadores de ese sistema educativo tiene que ver con impulsar ese acercamiento, ¿no? Esto es el constructivismo del que hablaba también Juan Carlos. Digamos, ese es nuestro papel,
y no solo como adultos significativos, un poco retomando lo que decía Lorena, sino como profesionales de esto. Y me parece que la escuela es el lugar donde eso puede suceder. La escuela es el lugar donde pueden encontrarse con otredades, con pares, con niños, niñas y adolescentes de otras extracciones sociales, de otros orígenes, de otros background culturales también que se encuentran en el espacio escuela. La escuela es el lugar donde aparte se canalizan la mayor cantidad de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. La escuela es el lugar, como decía antes, donde más allá de la propia curiosidad que pueda tener un chico o una chica, se propone, porque está prescripto legalmente así, de manera obligatoria, se propone una serie de temáticas, de problemas de campos artísticos, científicos, deportivos. Me parece que ese es un lugar, eso es central. A partir de eso, por supuesto, cada chico, cada chica irá creciendo, irá tomando curiosidad más por algunos campos que otros, por supuesto, como le pasa a todo el mundo, pero me parece que tenemos que subrayar que es la escuela, el espacio, donde eso puede darse y que somos los docentes quienes tenemos la posibilidad de abrir esos campos para los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la educación? Yo diría que es el de formar las mentes del mañana, a las personas que el día de mañana van a dirigir el mundo, con todo lo que supone, además, con esa carga que tenéis detrás. Y respondiendo un poco a esa pregunta que hacía Lorena, que una pregunta abierta, ¿no? Si la tecnología debe sustituir el papel del docente, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que para nada, o sea, por mucha inteligencia artificial, por mucho machine learning que tengamos, os vamos a seguir necesitando, o sea, tranquilos. Lamentablemente vais a tener mucho trabajo, no vais a poder iros a una isla y tomar unas caipiriñas el resto de la vida, vais a tener que seguir trabajando, tanto o más que antes, ya que si algo tiene de bueno la tecnología es que superada esa barrera tecnológica que hablábamos antes, ¿no? Democratiza al final el acceso a la información indistintamente de criterios que a veces sí son exclusivos, como los puramente económicos, los culturales o los religiosos. Así que por ese lado, tranquilos, tenéis trabajo para rato y mucho, además. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Levantó la mano Álvaro, enseguida Teresa, y tenemos ya que dar una idea de conclusión para que los demás la vayan pensando, por favor. Adelante, Álvaro. Perfecto. Mi respuesta a la pregunta tan difícil que nos hace Sibeth sería realmente pues la formación de un ciudadano. Y yo creo que cada país define qué es un ciudadano en su país. Y eso es muy importante porque también la educación en esa formación del ciudadano tiene que definir cómo es ese ciudadano. Y lo que decía Pablo, no puede ser solo una formación para explotar a ese ciudadano, sino lo que decía Lorena, para la felicidad, para que sea un ciudadano competente. Pero como países tenemos que definir cuál es el ciudadano nuestro, de nuestra región, de nuestro país, y que la educación apunte a ese ciudadano en lo holístico de que ese ser, que sepa vivir con salud, que sepa vivir en comunidad, que sepa ser competitivo en un mundo global, que pueda tener y tenga capacidades para ese futuro de que nos habla Pablo. Pero realmente es la sociedad la que tiene que definir ese ciudadano y hacer los esfuerzos, porque la educación es la piedra angular de la formación de ese ciudadano. Entonces, si a mí me preguntan por cómo se vería o cuál es el propósito detrás de todo nuestro sistema educativo, es la formación de ese ciudadano que nosotros mismos como sociedad definimos. Muy bien, gracias. Perdóname, Noemí, habías levantado la mano desde hace rato. Adelante. Sí, muchas gracias. Es un poquito retomando lo que comentó Pablo. Pues creo que es importante aquí tener que se requiera que, bueno, las instituciones como tal puedan enriquecer un poco o formar más que nada a los docentes para que estén mejor preparados, con la disposición para asumir esta diversidad de conocimiento, de liderazgo, ser más creativos, innovadores, para facilitar precisamente este proceso de enseñanza-aprendizaje y que, bueno, pues precisamente tengamos pues profesionistas competentes, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Teresa. Y quería recuperar un poquito esta idea que planteaba Manuel de la escuela como espacio por excelencia
o como escenario indiscutible donde es posible el encuentro con otros y donde es posible pensar otras realidades y construir otras formas de acción sobre esa realidad, y donde si bien es cierto que los docentes tenemos una responsabilidad ética y política a la que no podemos renunciar, también es cierto que son irrenunciables las políticas de Estado, las políticas públicas que garantizan y generan las condiciones para que esos escenarios puedan realmente construirse, que sin políticas de Estado que garanticen la educación como un derecho al que puedan acceder todos y todas, no es posible nada de lo otro. Muy bien, definitivamente las políticas públicas, la labor de las instituciones deben ser algo que tiene la obligación de mediar la educación que nosotros estamos impartiendo a los alumnos. Escuchaba en una conferencia el día sábado y nos decían, para la labor que estamos desempeñando ahorita, debemos tener software, hardware y capacitación de los maestros. Debe ser algo que deberá estar estrechamente vinculado, estrechamente relacionado para que esto pueda funcionar de mejor forma. Definitivamente las políticas públicas y de Estado para que las escuelas puedan tener apoyo, para que los docentes puedan tener capacitación. Nos comentaban, podemos tener hardware, podemos tener software, pero si no tenemos conectividad, tenemos internet que ha hecho una brecha mucho más amplia entre aquellos alumnos que tienen la capacidad de conectarse y los que no. Se está abriendo una brecha de desigualdad muy importante y eso es lo que tenemos que atacar. Pero por sobre todas estas cuestiones, por sobre el software, el hardware, la conectividad, la capacitación de los docentes, las políticas públicas y las políticas de Estado, creo que debemos tener como meta formar una mejor sociedad. Si nosotros formamos una mejor sociedad, habrá mejores políticas, habrá mejores personas que dirigen, personas que estén atentos a las necesidades de los alumnos, podremos tener más herramientas para que esta brecha digital no sea tan amplia. Y bueno, ese sería mi comentario para empezar con el comentario final de ustedes. Y si quieres empezar, Juan Carlos, lo más breve que pueda hacer para darme tu conclusión. Claro que sí, maestra. Antes que nada, bueno, agradecer la participación de todos y bueno, concluyo con que las tecnologías, hay que tenerlo muy presente, las tecnologías son un medio para alcanzar un fin. No son un fin en sí, porque no podemos decir, no, pues con las tecnologías van a aprender rápido todo. No, deben de ser un medio, el vehículo que nos va a llevar a que nuestros alumnos aprendan. Las tecnologías siempre han estado con nosotros, solamente que ahora por esta situación que se desató, bueno, pues ya las tenemos más presentes, pero la verdad es que siempre han estado con nosotros. Y bueno, ese es mi comentario para cerrar. Muchas gracias, Juan Carlos. Pablo Fernández. Sí, bueno, Ivette, hablabas antes de esas tres patas, ¿no? De la tecnología, el software, el hardware y la parte de formación. Y yo sobre todo haría hincapié en la importancia de que nos centremos en la tercera. Tanto el software como el hardware y la conectividad, a fin de cuentas, es algo que de una u otra manera sí podemos conseguir. Si el alumno a lo mejor no tiene acceso a ello, debería tenerlo la propia universidad o propio instituto o una biblioteca pública, o sea, debería encontrar alguna manera de llegar a ello. El problema es que fallamos de base. La gente en la calle no sabe utilizar la tecnología. Por tanto, cuando le estamos pidiendo que además utilice la tecnología como una herramienta para el aprendizaje, pues le ponemos una doble barrera, ¿no? Ya aprender ya nos cuesta, pues imagínate aprender bajo un medio que nos cuesta de por sí. Entonces, bueno, es un trabajo que lamentablemente no creo que se solucione con, no sé, un curso de 15 días en el que aprendamos todo, pero bueno, es algo que tenemos que hacer y encontrar la manera. A nuestra generación le ha tocado este proceso, igual que a generaciones anteriores, pues les ha tocado también adaptarse con todos los cambios tecnológicos o socioculturales. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Noemí.
Sí, pues yo igual me quedo con la idea y bueno, también se las comparto en relación a que yo creo que aquí todos tenemos que tener esa preparación adecuada, ¿no? Desde las instituciones, el rol del docente, el papel que juega el alumno y pues de la misma sociedad, ¿no? En la que pues nos está... Muchas gracias, Noemí. Teresa Pérez. Sí, yo creo que acá hay tres cuestiones que se ponen en tensión y que me parece que son en realidad discusiones históricas que hemos tenido desde los sistemas formadores, en mi caso yo también trabajo en formación de formadores, y que es la posibilidad de hoy más que nunca de habilitar desde las instituciones puntos de encuentro entre las distintas funciones que tenemos los docentes, la investigación, la formación inicial y la formación permanente. En la medida que seamos capaces de poner en juego esas tres funciones, creo que vamos a empezar a encontrar posibles respuestas a todos estos interrogantes que van emergiendo y nuevas formas de poder pensar la educación en pos de los desafíos que se presenten. ¿Sí? Creo que la pata está en eso, en encontrar el nexo o articulante entre las funciones de investigación, de formación permanente y de formación inicial. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Jorgelina Plaza. Sí, y yo a lo que dice Teresa le sumo también de proponer a los docentes el trabajo interdisciplinario, de abrir un poco los espacios que consideramos nuestros y trabajar con el otro, con el compañero, y crear propuestas donde vayan más allá de nuestra disciplina y que se puedan realizar trabajos provechosos desde distintos ámbitos. Creo que eso también es un aporte importante que le podemos dar a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Jorgelina. Roberto. Sí, yo creo que este contexto de pandemia, digamos, una de las cosas, ha visibilizado muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es una que el enseñar es una tarea especializada, ¿sí? Seguramente por internet hemos visto muchos videos graciosos de padres haciendo el intento de enseñar a sus hijos y sin los resultados esperados. Bueno, eso es como un indicio, digamos, un pequeño ejemplo, pero de que la enseñanza la lleva, digamos, yo creo que revaloriza más la tarea docente en este contexto. Eso es lo que quería decir. Y con respecto, tiene que ver algo con lo que decía Noemí también, creo que el uso de las tecnologías, dentro de todos los docentes, algunas herramientas la conocen, porque algunas herramientas digitales, otras no tanto, pero lo que sí me parece que está un poco más ausente es cómo enseñar con las tecnologías, desde un punto de vista didáctico, pedagógico, qué es lo que potencia, cuáles son los límites. Bueno, me parece que ese punto como que está más ausente. Muchas gracias, Roberto. Lorena. Lorena, Casa Cubierta. Me sumo nuevamente, Roberto, a lo que acabas de mencionar. Nosotros tenemos, como les digo, yo sé que el tema es la internet y que nos llegue a todo y que todos los niños tengan acceso, pero insistimos en lo que significan los ambientes de aprendizaje autoorganizado. Creemos firmemente en un plan de estudio centrado en la pregunta, y nosotros a veces exageramos sobre los beneficios de Internet o incluso los daños que puede producir. Lo peligroso a veces es dejar a los niños solos frente a esta tecnología y es lo que pasa hoy. Necesitamos visibilidad pública del Internet, capacidad crítica frente a lo que están expuestos los niños. O sea, nosotros debemos trabajar eso, no solamente pensar en que si tienen o no tienen Internet, sino que hay una serie de otros elementos que una vez que los tengan no los vamos a empezar a pensar después. Yo creo que tienen que ser paralelos. Muchas gracias, Lorena. Álvaro. Bueno, yo quisiera hacer hincapié en el tema de la sociedad y cómo la sociedad quiere o visualiza la tecnología en la sociedad que se encarga de construir, y tomar decisiones como sociedad que sean determinantes y ambiciosas, como lo hemos visto en países que nos dan ejemplo en los países asiáticos, y empezar como sociedad a saber que la educación es
es el que tiende el puente entre lo que queremos ser como país y lo que somos hoy, y que los gobernantes evidentemente se enfoquen en dar todas las condiciones a los docentes, tanto de capacitación, pero también de entrega de materiales y herramientas y como ambientes propicios para que se pueda saltar esa brecha. Entonces, en esa sinergia entre educación, tecnología y sociedad, la sociedad se plantea una sociedad tecnológica que permita y potencie la educación para poder llegar a esa sociedad que nos planteamos. Muy bien, muchas gracias. Esa frase me gustó, llegar a la sociedad que nos planteamos. Gabriela. Gabriela Bueno, Rodríguez. me parece que está todo más o menos dicho, pero me gustaría hacer hincapié en lo primero que dije cuando me dieron la palabra, en esto de aprovechar este contexto de pandemia como una oportunidad, como para revisar y hacer que la forma en la que educamos y los contenidos, la forma en la que evaluamos, todo eso evolucione de alguna manera. Y por ahí me sumaría algo que dijo Álvaro hace un rato sobre la formación de ciudadanos, que no nos olvidemos que también estamos formando ciudadanos digitales, ¿no? Que sí, es verdad que formamos ciudadanos en el país en el que vivimos, pero también en este contexto tecnológico estamos hablando de ciudadanos digitales, por eso hay cuestiones que son en común a todos y que está bueno volver a ponerlas en valor, volver a revisarlas y ver de qué manera estamos educando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y para terminar esta ronda, Manuel Jerónimo. Sí, quería por ahí retomar, hay un montón de cosas que ya están dichas, retomar un poco lo que dijo Teresa respecto de las políticas públicas, y las políticas públicas implica internet, implica conectividad, implica escuelas, implica salarios dignos, implica condiciones sociales de base satisfechas para nuestros alumnos y alumnas. Y cuando eso no está, los docentes tenemos que involucrarnos en la discusión pública por la democrática y progresiva distribución de esos recursos. Me parece que tenemos que ser protagonistas de la discusión, tanto en términos de hacia dónde va la sociedad y cómo incide en eso, las nuevas tecnologías y cómo impactan las nuevas tecnologías en los públicos de menores e infantiles, digamos, de los niños, niñas y adolescentes, como planteaba Lorena, que efectivamente encarna sus riesgos intrínsecos, sino que además tenemos que participar de la discusión de cómo se asignan recursos y cómo se garantizan las condiciones para que esos aprendizajes y esas enseñanzas sean posibles. Muchísimas gracias. Vamos a empezar, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y por ahí estaba Ana con algún comentario que querías hacer, Ana. Ana Rodríguez. Sí, maestra, era precisamente sobre los programas de estudios si estaban acordes para enfrentar esta nueva modalidad que estamos viendo y que vamos a iniciar este ciclo escolar así como a distancia. No están preparados, a menos aquí en México, pero por ahí alguien de los panelistas dijo que es muy importante para el papel del docente y es una clave fundamental el innovar, el explorar. Es difícil, por lo menos en educación básica, que un alumno tenga esa curiosidad por saber más. Él le interesan otras situaciones, pero aquí sí es importante el papel del docente, el innovar, como ya había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darles prácticamente todo. Ellos casi no exploran y no van más allá a lo que tú les das. Para eso tenemos que ser bien, bien concretos lo que hagamos con estos alumnos. Era eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de las personas que nos acompañan? Y si no, tenemos 1000 preguntas en el chat. Pregunta a Javier, y la pregunta es para todos. Si no hay políticas de Estado en el sentido dicho, ¿qué hacemos a nivel local desde los municipios?
¿Quién quisiera contestar esta pregunta? Creo que Manuel te está dando la mano. ¿Cierto, Manuel? Manuel, No, adelante. pues si no, No, bueno, digo, los municipios son un nivel del Estado, ¿no es cierto? Me parece que si el Estado en sus niveles nacional, provincial, estadual, municipal, no provee las herramientas, la opción que nos queda es la organización colectiva como trabajadores y la alianza en todo caso con las agrupaciones estudiantiles y otras organizaciones de la sociedad civil para reclamar, digamos, por esas condiciones. A eso me refería con que tenemos que participar de la discusión cuando los recursos no están asignados. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Álvaro. ahí me uno a Manuel y un poco la idea de dónde vienen las buenas ideas. Muchas veces no podemos esperar que lleguen siempre del gobierno, sino también tratar de lo local, como dice Manuel, exigir, buscar, para dar ejemplo para lo nacional. En Colombia un caso específico es la ciudad de Medellín, ha sido ejemplo en temas, por ejemplo, de STEM, de ciencia, tecnología y matemáticas, políticas que no llegaron del gobierno nacional, pero se ven replicadas en un modelo implementado en lo local. Entonces yo creo que ahí la invitación sería, pues, buscar hacer los esfuerzos para, en el espacio donde tenemos influencia, sea un colegio, una universidad, un municipio, no sé, un distrito escolar, depende de las diferentes maneras de gobierno, pues lograr las transformaciones que den ejemplo para después invitar a los actores importantes a que vean el impacto que se puede tener con las políticas que se implementan. Yo creo que todos tenemos un espacio, una organización, un grupo de personas a las cuales podemos influenciar con grandes ideas educativas y desde ahí dar ejemplo y ojalá llevarlas al ámbito nacional cuando podamos mostrar los resultados. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta en el chat. Me dicen, ¿qué es educación con valores? ¿El docente sabe realmente qué significa esto? ¿Alguien que quiera responder? Adelante, Gabriela. Gracias. Yo creo que capaz que hay distintas lecturas al respecto, pero que vamos a tener en común cuestiones como la empatía, por ejemplo, es un valor fundamental, que hablamos de valores humanos, ¿no? Más allá de la educación, obviamente la familia es el primer ámbito donde educamos en valores, pero para mí la escuela es el segundo lugar donde debemos formar y no distraernos de esto, ¿no? Si queremos formar una sociedad más equitativa, más respetuosa, por eso es que hablé de educación en valores. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que la labor que nosotros estamos desarrollando actualmente nos deja a todos al descubierto tal cual nuestras casas, la posibilidad que tenemos de hablar con los alumnos, el compromiso que tenemos con nuestros alumnos, con la institución. Esta pregunta sobre valores la hizo Soraya Rodríguez. Gabriela Galvez pregunta algo relacionado con esto, dice, ¿cómo, como profesional de la educación, qué le podría pedir a las instituciones con las que laboran, a los estudiantes y a la misma sociedad para que se sincronice la adaptación a una nueva forma de educación? ¿Qué le podrían pedir a las instituciones, a los alumnos y a la sociedad para que la educación, la nueva forma de educar, pueda tener un mejor auge, pueda tener una mejor respuesta, un mejor resultado? Adelante, Gabriela, gracias. Creo que podríamos empezar por tomar registro de todo esto que estamos viviendo, de este nuevo contexto, por ejemplo, este encuentro que estamos teniendo ahora entre colegas de distintos países, y tomar registro de todo lo que vamos viviendo, de lo que va sucediendo, para poder con eso ir reescribiendo, por ejemplo, el diseño curricular, o dar nuevas oportunidades para que la educación evolucione, ¿no? Pero me parece que por eso
este es un momento de una oportunidad muy importante para los docentes, ¿no? Porque podemos dar fe de un montón de cosas que capaz que antes podíamos hablarlas, pero ahora, ¿no? Como nuestro rol, como lo importante que es la presencialidad, el contacto con los estudiantes, el saber que les llevamos, o la manera en la que transmitimos. Bueno, todo esto me parece que una manera sería tomar registro de todo esto que estamos viviendo y después plasmarlo en un diseño curricular. Muy bien, ¿alguien más que quiera responder a esta pregunta? ¿Nadie más? Adelante, Teresa. Yo creo que más que pedir a las instituciones o a otros actores, me parece que tendríamos que comenzar a construir otros diálogos posibles desde las instituciones y entre los distintos actores para poder pensar cuál es la educación que queremos. Me parece que esto tiene que ser un compromiso compartido entre todos y todas. Muy bien, así es un compromiso compartido, ya lo habíamos comentado desde un inicio, un compromiso compartido entre la sociedad, las instituciones, los alumnos y nosotros como docentes. Nos comenta Olivia Vélez, otro detalle que se presenta es que se les pide a los alumnos de nivel básico el trabajar con este tipo de plataformas, cuando ellos aún no conocen sobre el manejo de dichas plataformas. Manuel, ¿levantaste la mano? ¿No? ¿Alguien que quiera responder a este cuestionamiento? Nos hablan de nivel básico y de la forma en la que nosotros debemos atender esta situación. Los alumnos no tienen al 100% conocimiento sobre plataformas para poder trabajar. Adelante, Jorgelina. Sí, esa es otra de las apuestas y a lo que debemos atender a partir de ahora, que es esto de la alfabetización digital. Y realmente, como ya han dicho y hemos hablado aquí, muchos de mis colegas, es lo que nos ha pasado, que nos ha llegado esta situación de repente y no estábamos preparados, ni docentes ni estudiantes. Entonces, se fue trabajando sobre la marcha, probando sobre la marcha y ha habido situaciones de todo tipo. Y por eso creo que una de las cuestiones que se deben tener en cuenta en el currículum a partir de ahora es esto de apostar fuerte a la alfabetización digital. Gracias, Jorgelina. Juan Carlos, ¿levantaste la mano? Sí, maestra. Solo para complementar lo que dice nuestra compañera Jorgelina, estoy de acuerdo con ella y creo que por eso, o desde ahí radica que es un reto muy grande, porque efectivamente el reto es a veces más que para los niños, para los padres de familia, porque al final de cuentas los padres de familia son los que están con los niños ayudando a hacer la tarea. Entonces creo que por eso, desde mi punto de vista, es un gran reto que no solamente, por ejemplo, en México se tiene que vencer, sino en cualquier otro país. Muy bien, muchas gracias. La escuela definitivamente tiene que reinventarse debido a la situación en el mundo que estamos atravesando. ¿Cómo percibimos esta transformación, este cambio? ¿Cómo lo percibimos? Adelante, Álvaro. A mí me encanta esa pregunta. La hemos tenido mucho en la fundación y en el colegio, pues que la fundación tiene. Y es las dificultades que traen. Y uno ahí decide muy bien qué traen las dificultades. Yo creo que en este momento tuvimos una oportunidad maravillosa para la educación. Realmente eso nos ha exigido, y lo hemos visto en todos nuestros docentes, plantearnos, porque nos toca, es que ya no es opcional, nos toca pensarnos una educación diferente. Y es un momento maravilloso para exigir también, porque como la situación se presenta de una manera que impacta no solo un país, una región, sino global, ya uno dice, ya el tema no se puede obviar, no se puede evitar. Entonces, yo como
¿cómo vemos nosotros en la región, bueno, en el municipio de Astilla, con lo que he hablado, los actores cercanos, el tema de esta pandemia y lo que conlleva para la educación? Es la oportunidad que ha buscado la educación en mucho tiempo de que la escuchen y que la pongan en el lugar donde debe estar, y que ojalá logremos el impulso para generar las transformaciones que tenemos que hacer. Para mí ese es como, como la oportunidad que tenemos hoy como educadores y como maestros. Muy bien, me agradó mucho la forma tan positiva de tu respuesta, Álvaro. Definitivamente lo tienes muy claro, crisis significa oportunidad, y creo que lo dices muy bien, es la oportunidad que tenemos todos para que la educación sea vista y esté en el lugar en el que debe estar. Si nos faltan políticas de Estado, si nos faltan actualización de currículum, si nos falta capacitación a los docentes, si nos falta conectividad, pues bueno, este es el momento, justo lo que dices, es el momento de pedir. ¿Alguien más que tenga otro comentario acerca de cómo percibe esta transformación? Adelante, Manuel. Bueno, yo me quería plantear una cuestión que me resulta muy difícil hacer futurología, digamos, y saber cuáles son los cambios que esto va a generar en la escuela. Hay mucha variación por país, adentro de cada país, por supuesto, también hay mucha diversidad, porque hay regiones más pobres, regiones más urbanizadas, regiones rurales. Lo que sí quiero traer es una parte, digamos, de la escuela que es central, que tiene que ver, que nos corremos de la cuestión tecnológica, pero me parece que emerge en este contexto como un problema que va a explotar como una caja de Pandora probablemente a la vuelta. Voy a traer un dato que corresponde a la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad es probable que sea una problemática en muchas de las ciudades del mundo. En la ciudad de Buenos Aires hay el Ministerio Público Tutelar, que es una institución que depende, creo que del Poder Judicial de la ciudad autónoma. Tiene un registro de que el 70% de las vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes transcurren en su hogar. Entonces, hoy los niños, niñas y adolescentes están en sus casas, y quienes son víctimas de abusos y otro tipo de violencias están con sus victimarios, con lo cual la escuela, que ese es el lugar donde ellos pueden tramitar esas situaciones y donde la escuela puede derivar esas situaciones hacia otras agencias del Estado que garanticen los derechos y que en todo caso tomen el curso correspondiente, eso en este momento está en suspenso, está reprimido y está encerrado. Entonces, tenemos que estar muy atentos también al momento en el que la presencialidad se restituya de alguna manera, donde más allá de los cambios estructurales que se le puedan, o de los cuestionamientos que se le produzcan a la escuela como institución, vamos a tener que estar muy atentos a una serie de elementos muy, pero muy delicados de la dureza de esta situación y la subjetividad de nuestros alumnos, y nuestras también, porque nosotros también estamos en una situación muy alienante, y también vamos a volver muy sensibilizados al trabajo. Con lo cual, más allá, decía, de los cuestionamientos a la institución moderna de la escuela, me parece que tenemos que estar muy atentos a todo lo que en este momento está pasando, que a la vuelta nos va a correr del foco este tipo de discusiones. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, por último, ya hemos comentado en múltiples ocasiones la brecha que se abre entre los alumnos que tienen la posibilidad de conectarse, de tener sus clases en línea, y los que no. ¿Cómo tendría que hacer una evaluación? ¿Cómo tendríamos que evaluar? ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta? ¿Cómo tendríamos que evaluar? Adelante, gracias. Hola. Bueno, yo soy de la creencia que el sistema de evaluación basado en exámenes no tiene o sea, al final, gente, y os cuento por ejemplo mi caso, ¿no? Yo era muy bueno hackeando el sistema, ¿no? Aprendiendo lo justo para llegar al examen, soltar todo, y a la semana, si me volvías a preguntar sobre ello, pues ya ni me acordaba. Creo que esto es un problema que viene ya de antes, no es una cosa que haya aparecido ahora. Entonces,
lo comentábamos antes, de hecho, las nuevas tecnologías al final es una herramienta, no es que sea un paradigma nuevo, es una herramienta más, no un fin en sí mismo, y por tanto lo que deberíamos es intentar enfocar esa examinación de forma que sea el propio alumno el que necesite conseguir ese aprendizaje y mostrarlo, bien sea con trabajos que tenga que exponer delante de la clase, bien sea con un tema que, bueno, no lo hemos tratado mucho en este conversatorio, pero bueno, seguramente hubiera sido interesante, como es el hecho de utilizar las herramientas de generación de contenido en línea, ¿no? Ayudar a los alumnos, por ejemplo, a que se monten un blog y que vayan explicando al resto de la sociedad, pues, todo ese proceso de aprendizaje. Creo que esas son formas más correctas o que tienen más posibilidad de tener éxito a nivel del sistema puramente educativo, aunque es cierto que entiendo que a nivel puramente como profesores es más difícil de calificar. Pero bueno, en esas estamos, no todo tendría que ser sencillo. Entonces, bueno, aprovechar las herramientas que hay e intentar, pues, ayudar a los alumnos en que utilicen las herramientas de una forma correcta y lógica. Exactamente, eso es algo muy importante. Ahorita, Gabriela, es un punto muy importante. No podemos intentar utilizar nuevas tecnologías para una evaluación o pensar en una evaluación donde el alumno tiene el teléfono con el maestro conectado vía Zoom y el maestro está pegado en el escritorio viendo que el alumno no cheque en otro lado. Estamos hablando de situaciones que no son lógicas, que no son congruentes, que no nos permiten avanzar como docentes, o aquel maestro que le dice al alumno, si no me tienes escaneado el examen y no me lo mandas escaneado en PDF, no te lo voy a tomar en cuenta. Tenemos que evolucionar, tenemos que ser creativos y como bien lo apunta Pablo, este tipo de evaluación tiene que ser creativa por parte del maestro para que el alumno pueda mostrar y pueda manifestar que aprendió, que los contenidos que el curso tuvo le fueron de utilidad y le sirvieron para avanzar. Adelante, Gabriela. Un inciso y te dejo ya, Gabriela. Hablando lo que comentabas ahora mismo, ¿no? De enviar, por ejemplo, un PDF, esto se ha dado hace cosa de 2 meses en Estados Unidos, en lo que es, bueno, la PAU, la selectividad, los exámenes que tienen que hacer para poder aplicar a nivel universitario. Y lo que les ocurrió es que, os lo cuento como anécdota, ¿no? La herramienta que utilizaban, había uno de los exámenes en los que tenían que hacer una redacción escrita a mano y luego sacarle una foto. Pues la propia plataforma no habían contemplado que muchos de los alumnos tenían un iPhone y no era compatible con el formato de foto que tiene el iPhone. Entonces, bueno, que esas situaciones tan absurdas con la propia tecnología a veces ocurren y por tanto pues tenemos que buscar otras maneras creativas para minimizar estos errores, ¿vale? Gracias. Adelante, Gabriela. Yo quería decir que más allá de esto que está sucediendo en este contexto determinado, en la Argentina por lo menos venimos discutiendo y hablando sobre la evaluación formativa, que pone el foco en los procesos de mejora y tiene como función orientar, regular y sobre todo motivar. Me parece que es una nueva forma de evaluar, que va por ahí más allá de la acreditación, ¿no? Por ahí es más trabajo para el docente porque justamente tenemos que revisar todo el tiempo el proceso, ¿no? Pero me parece que es hacia donde vamos y que nos enriquece. Muy bien, muchas gracias. Ana Rodríguez, ¿quieres participar? Adelante. Sí, maestra, mira, en cuanto a la evaluación, más que nada tiene que ser de proceso.
como lo estaban diciendo, con la entrega de ciertos productos que te lleguen a ver si el alumno llegó al aprendizaje esperado. También aquí es importante utilizar instrumentos de evaluación. Esos instrumentos de evaluación como docentes te van a dar la pauta. ¿Por medio de qué? De rúbricas, unas rúbricas que tú vas a crear como maestro para saber a dónde quiere llegar o a dónde quieres que llegue tu alumno. Y unas listas de cotejo. Y efectivamente es más pesado para cada docente y más por el número de alumnos que lleguen a manejar. Pero sí es importante llevar una evaluación continua, que es la que le estoy mencionando, que es la de proceso. Entonces, es un reto muy fuerte, pero sí se puede. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues bueno, es un punto para agradecerles a todos su participación. Estoy leyendo los mensajes. Reciban felicitaciones de parte de las personas que estuvieron escuchando este conversatorio. Les felicitan por las aportaciones que nos han compartido el día de hoy. Agradecemos a Juan Carlos Velázquez de México, a Pablo Fernández de España, Noemí Morado, México, Teresa Pérez, Argentina, Jorgelina Plaza, Argentina, Roberto Molina, Argentina, Lorena Casacuberta de Chile, Álvaro Posada, Colombia, Gabriela Rodríguez de Argentina y Manuel Jerónimo también de Argentina. Muchísimas gracias. Las aportaciones han sido verdaderamente valiosas para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Y de mi parte agradezco la oportunidad de poder moderar este conversatorio. Para mí también ha sido muy grato escucharlos, conocer sus puntos de vista y pues bueno, saber que no solamente en mi entorno las cosas están igual, creo que en todo el mundo, más en América Latina, la situación está complicada en Iberoamérica y pues ni modo, a trabajar, a buscar la forma de ser innovadores, de llevar esa innovación a nuestras aulas, a nuestros grupos, para que nuestros jóvenes puedan hacer una mejor sociedad para este mundo. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Gracias a a todos. ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias por el Excelente todo, excelente la charla. Gracias. Hola. Hola.